Para agosto de 2021, los países de la cuenca amazónica registran más de 28 millones de casos de COVID-19. En Perú, esta cifra supera los 2 millones de contagios, con una tasa de 3.673 casos por cada 100.000 personas. Los datos son aún mayores en la Amazonía. Por ejemplo, en Madre de Dios se reporta un total acumulado de 9.983 casos por cada 100.000 personas. Ante una persistente situación de alarma y mientras las variantes de la COVID-19 continúan sumando afectados alrededor del mundo, los planes de inmunización avanzan con dificultades, entre ellas la resistencia de la población a la vacuna, ocasionada por la falta de información veraz y culturalmente adaptada. Ese es el caso de la Amazonía peruana, donde a pesar de los esfuerzos realizados para vacunar a la población, la tasa de inmunización de los pueblos indígenas es aún débil. En ese sentido, el rol de las organizaciones indígenas de base es fundamental. En el caso de Madre de Dios, FENAMAD ha realizado un trabajo clave en exigir estrategias y articular esfuerzos para responder a la pandemia en la región. Así, IVOS y FENAMAD han diseñado y puesto en marcha una serie de acciones para brindar información culturalmente adaptada acerca de la COVID-19 y la vacunación para los pueblos indígenas de Madre de Dios. Por ejemplo, FENAMAD hizo la entrega de spots sobre la vacunación COVID-19 a la Dirección de Cultura de Madre de Dios, para ser emitidos durante las campañas de sensibilización gubernamentales a través de las radios comunitarias de la región. Los mensajes fueron grabados en español y en lenguas originarias como Jarakbut, Eseja y Yine. Además, se entregaron cartillas informativas basadas en las necesidades de los pueblos indígenas de Madre de Dios, para ser distribuidas a las comunidades en las que están programadas brigadas de vacunación. Y se instalaron pósters y gigantografías en lugares estratégicos de tránsito de la región. A la fecha, se ha contribuido en proporcionar información adecuada sobre la COVID-19 a casi 30 comunidades nativas de Madre de Dios. En el marco de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, hemos participado del Comando COVID presidido por FENAMAD, para apoyar estrategias para reducir la morbilidad severa y mortalidad de los pueblos indígenas, contribuir a la progresiva normalización de las actividades en Madre de Dios y reducir la transmisión del virus en las comunidades nativas. Para responder efectivamente a la pandemia, es necesario fortalecer los diferentes niveles del sistema público de salud, siempre en consideración de las realidades geográficas, sociales y culturales de sus poblaciones, que en el caso de la Amazonía debe basarse en un enfoque comunitario en un marco de atención integral a la salud. Por lo tanto, en alianza estratégica con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, UNAMAD, se dio inicio al Programa de Promotores de Salud Indígena, a través del cual se capacitará y certificará a 14 promotores y promotoras comunitarias de los pueblos indígenas Jarakbut, Matsigenga, Shipibo, Quichuarruna, Amahuaca, Eseja y Yine. A través de estos esfuerzos, IVOS, FENAMAD y otras organizaciones socias contribuyen a la respuesta de los pueblos y comunidades indígenas de Madre de Dios a la pandemia de la COVID-19. Sigue los avances de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica en Instagram, Twitter y Facebook y encuentra guías, protocolos y demás materiales educomunicacionales en www.america-latina.ivos.org.